las imperfecciones del otro y se actúa con este nivel hasta de maldad. Sí. En el medio están los argentinos. Sí. Y uno desde la política tiene que asumir la responsabilidad de que así no podemos seguir. El anti no nos lleva a nada, la grieta no nos lleva a nada. Hoy el país se divide en los que hablan bien de ella o los que hablan bien de él. Pero da la casualidad que no son tantos los que hablan bien de ella ni los que hablan bien de él. Y en el medio está la gran población argentina en un país que ya en este momento está en el límite. Si acá no nos enfrentamos de una manera distinta y pensamos de una manera distinta para poder reconstruir y construir un futuro digno, y vamos a seguir así. Y cuando uno ve que los políticos están en lo inmediato hoy, en lo que es la farandulización de la política, es decir, no se discuten ideas, no se discuten proyectos, no se dice el qué voy a hacer ni el cómo voy a hacer. Entonces te aparecen frases hechas con grandes y rimbombantes propuestas para ver quién es el candidato más importante o más atractivo. Cuando en vez de una discusión franca de ideas y del qué y cómo vas a hacer las cosas, simplemente estás buscando cómo perturbarlo al otro y no discutís, no dialogás, simplemente sos una fachada y andás en la captura de votos para ver cuánto sorteás, y un bingo con unos premios pobretones, pero bingo al fin, para reunir gente, o te haces un baile, o te haces una fiesta, o haces caminatas que no son caminatas, que te sirven para una fotito en Instagram y para decir yo represento a la voluntad popular. Y los que somos de mi generación, que le hemos vivido las etapas duras, que vos no las viviste, que sabemos lo que costó, la sangre que costó llegar al 10 de diciembre de 1983, nos tenemos que volver a calzar el traje, dejar la comodidad laboral de nuestro trabajo, porque yo después de 8 años volví a lo mío. Y hubo que remarla en la actividad académica y científica para volverme a poner en onda y superar esos 8 años de ausencia. Hoy profesionalmente me va muy bien, yo no me puedo quejar. Tengo un cargo, soy profesor titular exclusivo con la máxima antigüedad en la Universidad Nacional, dirijo un instituto de investigación con 43 investigadores, publico, soy científica, hago lo que me gusta profesionalmente. Pero yo no puedo dejar que mi país, que mi provincia y hasta mi departamento, que no están aislados, porque el problema del rivadaviense es el problema del sanjuanino como el problema del tucumano, del jujeño o del pampeano, es el problema de la Argentina. Y cuando hoy no se discuten ideas, no se discuten proyectos, simplemente se está por la estética hasta del candidato, porque vos me decís estoy igual, yo me he visto en los pocos afiches que hice, tengo arrugas, y el resto de los candidatos son todos más chicos, menores de 20 años. O el Photoshop anduvo, están todos geniales. Se le fue la mano, me parece. Se le fue, que yo creo que en algunos se le fue la mano, porque ya es demasiado. Cuando vos photoshopeás la política, el argentino es el que sufre. Entonces dije, señora, deje la tranquilidad de su profesión y de su trabajo, deje de la tranquilidad y la felicidad que te dan 9 nietos, porque tengo 9 nietos. Sí, te pide foto y tenés un ejército. Tengo un ejército, ¿viste? Increíble. Vos sabés lo que es el Día del Niño y el Día de Reyes, ¿no? No, es duro. Y más para un docente universitario es muy duro. Pero bueno, gracias a Dios algunos ya son adultos, no adultos, empiezan a crecer, entonces como ya están en la escuela primaria regalo libros. Y parece mentira, lo único barato en este país parece que son los libros. Porque comparado con un juguete, yo compro 3 buenos libros infantiles por un juguete mediocre. Pero bueno, ahí dije, vamos, ponete el traje de nuevo, y salí a pelearla con identidad. Soy radical. Desde los 17 pirulos que me afilié. Milito
en este partido del año 1972, Sí. que firmé mi ficha y le di la mano a don Raúl Ricardo Alfonsín en la famosa interna Alfonsín Storani Balbín Gamo. Que la perdimos. La perdimos. Sí. Pero desde ahí no paré. Y ver en un diario nacional que un neurocientífico te dice muy bien y científicamente fundada su opinión de que es urgente que Argentina vuelva a tener un plan alimentario para la niñez, dije, sonamos, estamos en 1983 de nuevo. Necesitamos un programa alimentario nacional. No evolucionamos nada. No, estamos igual. Aparte, no viniste sola. No, vine con dos. Me diste grandes- justo el hincapié para presentarlos a ellos, porque llegaste con aquel histórico, lo va a conocer, lo va a reconocer automáticamente, acompañado por Luis Changi Cáceres. Yo creo que no hace falta más decir nada. Changi, bienvenido a San Juan. Una vez más. Sí, una vez más. Pero no podía decir que no, Mm. porque si Delia hacer la patriada y esta se encarga siempre de recordarte que vos tuviste que ver con sus inicios en el año 1972, cuando estudiaba bioquímica En la en Universidad la Nacional de San Universidad Luis. Nacional de San Luis, cuando junto con Marcelino Iglesias, actual intendente de Godoy Guaymallén, Cruz, de de Godoy Par- Cruz, no sé Godoy dónde Cruz. corno, que si eran los representantes y los responsables de la franja, y ya antes que enchufaras el aparatito, recordó que sus 8 años bueno, y que se había dedicado a la profesión de vuelta, y que hace un par de años atrás con el Setúbal le metía el palito de vuelta ahí, para que salga a ponerse, yo no digo el traje que dice ella, sino el overol, y salir a caminar de nuevo. Bueno, está caminando, igual que todos nosotros, con la fuerza de la idea, que nos dan las convicciones, pero sin una moneda en el bolsillo. Cuando te chiflan y te dicen, estoy en combate, desgraciado, trae bala no tengo, bueno, vení a ayudar. Claro. Y entonces estamos en esta Argentina de las incertidumbres, de las cosas raras, donde uno es consciente que en la inmediatez de los tiempos, las cosas que hay que hacer son imposibles de hacer. O sea, vos tenés un proceso que se viene desarrollando hace 35 años a partir de la puesta en marcha de esta cosa que se denomina neoliberalismo, Sí. que como objetivo primario, digamos, tiene la licuación y la eliminación de los partidos políticos, la liquidación de los sindicatos, el exterminio de los movimientos cooperativos. O sea, toda aquella concepción solidaria de la vida y de las cosas tiene que desaparecer. Esto parecía una utopía hace 35 años atrás. Hoy ya controlan todo lo que podía denominar Europa Oriental, una buena parte de Europa Occidental. Tienen sus patas puestas en América del Norte, nada menos y nada más que con Trump en Norteamérica, con Bolsonaro en América del Sur. O sea, el esquema que se ha visto beneficiado por los errores que desde la política, los políticos y los partidos han cometido, y también los errores o horrores en algunos casos que el sindicalismo se han cometido. O sea, se han abierto puertas como para que la gente fuera receptiva en esta ofensiva de liquidación del sistema de partidos políticos. Lo que te deja indefenso en el tema del mantenimiento de un sistema democrático y de un perfeccionamiento del sistema democrático, porque por fuera del sistema de partidos, reconocido en el caso de Argentina, en la reforma constitucional del 94, por fuera del sistema de partidos, yo no sé de ningún lugar del mundo donde se haya podido construir democracia. Y vos acá tenés una situación crítica, tal vez sin darte cuenta en lo que es democracia, a partidos políticos fuertes, democracia fuerte, a partidos políticos débil, democracia débil, y bueno, y los partidos están hechos percha. Nosotros como radicales no estamos excluidos de esa situación,
Los amigos del peronismo tampoco, tienen su despelote adentro de la novela. Y si queremos salir de eso, aquellos que seguimos pensando en la utopía, que la queremos hacer realidad alguna vez en la vida, de una sociedad más libre, más justa, más fraterna, más solidaria, tenemos que empezar el combate recomponiendo el sistema de partidos. Como radical, mi preocupación fundamental es reconstruir la Unión Cívica Radical. Pero espérate ahí, Chanqui, porque hoy estás hablando y planteando, y vos sos parte de una historia, un relator viviente de la historia de los últimos 35, 40 años de la República Argentina, el radicalismo. 61. Bueno, está bien, tiene una gambeta ahí para dejarte bien. Me quería hacer joven. Yo te lo agradezco. Ahora, hoy el radicalismo se encuentra totalmente fragmentado y hoy, por ejemplo, existe la posibilidad de... Son socios del gobierno nacional, una parte del radicalismo. No todos coinciden y no todos están dentro de lo mismo. A su vez, hay un descontento que está viendo de qué manera y cómo aparecen, traen alguna especie de outsider con olor, algunas cositas radical, que es Lustó, para tratar de hacer unas paso con Cambiemos, pero a su vez otro sector del radicalismo está viendo de qué manera y cómo a ese mismo outsider que es Lustó se lo lleva como candidato, con posible compañero de fórmula de un... Ay, ¿cómo definirlo a Labaña? Si fue candidato de ustedes. Fue candidato Roberto Labaña al radicalismo, a presidente. Sí. Ahora es candidato o posible precandidato del justicialismo. ¿Cómo leo esto? Digo, yo tengo 40 años, me gusta la política, pero el que está arrancando, que dice, esto es inentendible. Bueno, a ver, vamos un poquito atrás con lo primero que plantea. Dale. Dijiste, ustedes son socios. Mirá, un socio tiene acciones. Y a partir de que tiene acciones, tiene derecho a participar en el directorio. Sí. Que yo sepa, el radicalismo no participa de ningún directorio. O sea, yo no veo que ahí haya una sociedad. Si en todo caso lo que tenés es un acompañamiento. Un acompañamiento. Que se complementa con cargos. Bueno, un acompañamiento, sí, yo no quería decir forro. Yo hablo de la calle, Pero, sí, a ver, Gualeguaychú fue un acuerdo de tipo electoral. Si se juntaron unos cuantos muchachos ahí, te dijeron, bueno, vamos a sumar votos porque hay que dar vuelta a la página de lo que está. A mí me parece bien que se haya dado vuelta a la página de lo que está, porque lo que estaba se habían robado hasta el agua las canillas. Sí. Y desde la corrupción no hay posibilidad de generar ningún proyecto político, sea de centro, de izquierda o de derecho. La corrupción mata cualquier proyecto político. Pero lo que obviamente no se pensó es que no era solo dar vuelta a la página, había que garantizar la gobernabilidad al que venía. Y garantizar gobernabilidad lo que venía, bueno, significaba tener quórum y mayorías en las cámaras, y bueno, eso no se hizo. Y tampoco se pensó como radical, a pesar de que uno lo advirtió hasta quedarse afónico, sí, de que teníamos que garantizar la supervivencia del partido, porque el partido radical era un instrumento fundamental en la sociedad argentina, porque a lo largo de sus 127 años de historia, la mayor parte de la acción y de la legislación en favor de los desposeídos salió de gobiernos radicales. Sin embargo, bueno, se fue regalando historia, tal vez para no confrontar, tal vez para facilitar diálogos, y cuando permitís que se robe historia y que se superpongan relatos que se contraponen con la historia y la distorsionan, creo que terminás cometiendo errores. Es lo que pienso que el radicalismo ha venido haciendo en los últimos tiempos. Yo te doy un ejemplo un ejemplo de antes de ayer. Sí. Si alguien tuvo que ver con la recuperación de la democracia, si alguien tuvo que ver con el tema del nunca más y del juicio de las juntas electorales, a las juntas militares, fue la Unión Cívica Radical. Claro.
Y no, ni apareció. Fue la Unión Cívica Radical. Y ayer ni apareció. Y bueno, No, ayer estuvimos. Estuvimos nosotros. No el sello partidario. No la oficialidad partidaria. Estuvo la bandera, estuvieron militantes, etcétera, etcétera. Estamos en el esfuerzo de recuperar historia. Porque cuando vos de golpe ves que el relato se contrapone, distorsiona la historia, y aquellos que estuvieron con el tema de respetar el autoindulto, y que después cuando fueron gobierno indultaron, aquellos que no integraron la CONADEP, no integraron el juicio a la Junta, no defendieron un preso político, los que eran abogados de esa época y dirigentes políticos de otros partidos, y ahora de golpe y porrazo son los apóstoles y las banderas señeras, como San Martín, que están cruzando los Andes, etcétera, etcétera, con el tema de la defensa de los derechos humanos, y vos quedaste con tu partido último en el rincón, cuando hiciste una cosa inédita en el mundo, de que es con el poder todavía de fuego en manos de los militares, juzgar a los militares. Y bueno, muchachos, dejémonos de joder. O sea, un tribunal civil y no militar. Esto fue primero se intentó, dentro del esquema militar, se vio que los tipos no lo hacían y se pasó a juzgarlo de los estratos civiles. O sea, yo creo que mira, que la historia enseña. Sí. Y esta novela, que a mí me han repetido hasta el cansancio y que en algún momento tal vez de mi vida me confundieron, hay que mirar para adelante. No mires para atrás, la historia, qué sé yo, lo pasado pisado. Lo pasado pisado las pelotas. Porque vos aprendés de la historia. Aprendés de tus aciertos y aprendés de tus errores. Cuando vos no mirás para atrás, volvés a cometer los mismos errores otra vez. No aprendiste nada. Y no aprendiste un carajo. Y bueno, es decir, yo creo que generalmente, no sé si consciente o inconscientemente, el que te dice que no hay que mirar para atrás, que es lo que hace la historia, que hay que mirar para adelante, porque tiene 415 muertos en el placar, el desgraciado. Párate ahí, porque parte de la historia y este bendito país es la economía. Y está con nosotros, han venido con Gustavo Grispum, nada más y nada menos que hijo del primer ministro de Economía de la democracia, ¿sí? De Raúl Ricardo Alfonsín. Economista, el hombre también no puede ser de otra manera. Sí, Gustavo, bienvenido. De profesión y de oficio. También. Me gusta lo que hago, así que... Listo, no es un laburo. Uno deja ese trabajo cuando a vos te gusta. Hablamos de la realidad política. Ahora, me quedo con la última parte que dijo Changi. No aprendimos en materia económica tampoco. Porque cometemos los mismos errores hoy en día también, ¿o no? Es que no es una cuestión separada. No se hace economía si no se hace primero política, o no se hace economía sin hacer política. En todo caso, la economía es una entelequia intelectual más si no hablamos de política económica. No es que sea un requisito hablar de política económica. Bienvenida a la investigación y a aquellos que se dedican al desarrollo de la teoría. Pero cuando hablamos de un país, estamos hablando de sus ciudadanos, estamos hablando de la gente y estamos hablando de política económica. Son decisiones de política que tienen efectos sobre la economía nacional en general y particular de cada uno de nosotros. Entonces, no es una cuestión separada. La misma lógica que aplica, el mismo agobio, la misma frustración, esta misma sensación insoportable de caminar la noria, pero ni siquiera con la adrenalina del vértigo inicial, de estar permanentemente en una Argentina frustrante y circular, bueno, que aplica para la realidad nacional, aplica para la economía nacional como parte de esa realidad. Y esto, digamos, en términos más concretos, lo que significa es que si no hay un proyecto de nación, y no me quiero poner yo no soy arquitecto egipcio, no me quiero poner en arquitectónico, pero si no hay un proyecto, si no hay un elemento convocante, si no hay un planteo para darle espacio al diálogo político, a entender cómo, primero, qué hay que hacer, hacia dónde hay que ir por lo menos, cómo hay que hacerlo, y quiénes tienen que participar o quiénes quieren participar en una convocatoria que tiene que ser lo más amplia posible, bueno, difícilmente podamos encontrar solución a ningún aspecto que nos agobia en la economía nacional desde hace años. Yo no sé si vos coincidís, pero yo estoy totalmente en desacuerdo con aquellos que plantean la reedición o la edición de un pacto de la Moncloa Made in Argentina. Eso particularmente, no sé si insisto, si coincidís, y lo tiro a la mesa para discutirlo,
yo no comparto en absoluto, porque eso es imposible. El Pacto de la Moncloa sirvió para una España en una época determinada, con actores determinados, con una realidad del mundo determinada. Eso no lo puedes extrapolar y traer la fórmula acá, porque ya trajimos millones de fórmulas que fueron exitosas en otros países y acá fracasaron. Acá hay que hacer un acuerdo Made in Argentina, y a ver cómo salimos de la realidad con los argentinos adentro. Mira, iba a empezar a rebatirte la teoría del acuerdo, pero entiendo lo que decís, totalmente, son particularidades, no hay un caso como la Argentina. Así como no ha habido un caso como España, y no hay un caso de la misma España post-franquista de entonces. Eso va de suyo. Aquellos que pretenden aplicar recetas mágicas importadas de donde sea o generadas, digamos, a imagen y semejanza, van a caer en el error de la imitación. Efectivamente, hay particularidades que son intrínsecas a la realidad nacional y que deben necesariamente ser parte del esquema. Por ejemplo, nuestros problemas económicos tienen raíces estructurales. Lo que sufrimos a diario, el estancamiento económico, la pérdida de los ingresos, la inflación que nos carcome los ingresos, que nos genera la falta de horizonte, la falta de incertidumbre, las ansiedades sobre el futuro, la falta de seguridades materiales, todo esto es el síntoma, es producto de problemáticas que son estructurales y que deben ser atendidas y que no están ni en España, ni en ningún otro lado, ni en la historia, ni en el presente. Son particulares de la Argentina presente y lamentablemente de la cierta Argentina histórica de las últimas décadas, porque, insisto, repetimos en forma circular permanentemente la misma noria. Pero son problemas que son propios de Argentina y requieren de soluciones argentinas. ¿Qué son estos problemas estructurales? ¿De qué estamos hablando? Y estamos hablando de, básicamente, te diría, más allá de entrar después en algunos aspectos más específicos, si querés, pero no quiero aburrir con tecnicismos, que vos tenés más de una Argentina en la realidad. Vos tenés más de una realidad argentina. Digo, podés acomodarla de a pares, y a veces es más complejo si no son pares, pero para la simplicidad del argumento. Vos podés hacer un argumento respecto del modelo agroexportador frente al modelo industrial. Podés hablar en términos de la economía del Atlántico, mirando hacia Europa y hacia los mercados internacionales, y la economía del Pacífico, más propia de las economías regionales y de Argentina del interior profundo. Podés hablar de las 20 manzanas que rodeaban a la Casa de Gobierno, como definió en su momento don Arturo Iglia, y podés hablar de las economías regionales como una antinomia absoluta de realidades completamente juxtapuestas y ajenas completamente una de otra. Pero hay, más objetivamente, una cuestión que, digamos, es inobjetable a la visión política con la que se lo mire. Y es que hay una Argentina formal y una Argentina informal. Y no es una informalidad en el margen. Somos casi un 40% de informales en Argentina. Es una diferencia de quiebre, es una fragmentación de la sociedad argentina. Yo te entiendo. La Argentina formal, incorporada al circuito económico y social, es sujeto de la política pública, para bien o para mal, de las buenas y de las malas. Sí. Pero es sujeto de política pública, y la acción pública puede tener, viene diseñada mucho más, incidencia a favor de un proyecto superador. Pero Argentina informal está fuera de ese alcance, porque es informal. La única vinculación con la formalidad es el asistencialismo al que hay que apelar para que no se nos caigan de la superficie del territorio, de tener los contenidos y atendidos con la mayor sensibilidad posible. Eso no discuto de ninguna pertenencia, el drama social que viven, porque es una Argentina informalizada en la miseria, en la marginalidad, en el abandono, en la inseguridad, librada a su propia suerte. Entonces, hay un esfuerzo que hace la Argentina formal para sostener, con un asistencialismo cada vez más exánime, cada vez más exhausto del Estado, a la Argentina informal. Y los compromisos, claro, y le chupás permanentemente esfuerzo para poder sostener casi una mitad de la otra Argentina. Y otra Argentina que necesitas atender, porque somos 44 millones y no somos 20, y que sabés que tenés que reintegrar, tenés que desfragmentar esa línea de quiebre. Y tenés que ver cuáles son los compromisos a los que tenés que plantearle a esta Argentina informal para compensar ellos o sus hijos o sus nietos, etcétera, en el futuro, el esfuerzo, el beneficio que han recibido. No existe eso. Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se vincula una con otra? Bueno, solamente la política puede dar una solución. Un gran entendimiento puede dar una solución. Un nuevo contrato político puede dar una solución. La recuperación de la legitimidad de representaciones en un diálogo político que siente compromisos recíprocos.
Solamente atendiendo los problemas de base, los problemas estructurales de fondo, podés encontrar una solución a este tipo de problemáticas. Si no, es un diálogo de sordos. Y en el diálogo de sordos lo que hay es la puja permanente, la internalización del conflicto permanente. Estructuralizás el conflicto social, estructuralizás la crispación, estructuralizás la inestabilidad permanente. Y en esa estabilidad no solamente vivís en una situación de falta de paz social, que es un prerequisito para cualquier proyecto nacional de estabilidad, sino que además en términos más específicos no vas a tener posibilidad de resultado económico alguno. Porque el conflicto social permanente lleva a la puja distributiva permanente. Y la puja distributiva permanente neutraliza cualquier sendero de crecimiento y ajusta siempre al alza de precios, por lo tanto también atenta contra cualquier intento desinflacionario. Entonces no tenés solución nunca al estancamiento secular, de hecho venís cayendo, ¿no? A lo largo de una tendencia, pero con movimientos de serrucho, pero a lo largo de una tendencia venís cayendo, y más en términos per cápita por el crecimiento vegetativo de la población, y el problema inflacionario sigue siendo tan vigente como hace 50 años. Entonces, la falta de diálogo político se traduce en economía, no solamente en la falta de estabilidad macroeconómica, sino en la falta de horizonte económico concreto, de movilidad social ascendente en términos sociales y de aprovechamiento de oportunidades que en este país brotan, existen, siguen existiendo. No es cierto que no seamos ricos en oportunidades, es un país de oportunidades. No quiero dar con esto un mensaje pesimista, todo lo contrario. Estamos en una posición siempre de oportunidad, siempre, estructuralmente, por suerte. Y creo que es tan generosa que a veces no sabemos apreciarla debidamente. Pero tenemos que tener la humildad de saber que no hay una facción iluminada que pueda resolver esta problemática. No se puede resolver desde la política con un 33%, o con un tercio, o con un liderazgo providencial. No es desde los liderazgos personales. No es un líder providencial que vino a salvarlos. Es una cuestión sistémica. Y el sistema tiene un recurso. Se llaman partidos políticos, que son el ágora necesaria, la intermediación necesaria entre la voluntad del ciudadano y las instancias del poder. Y en esa descripción que tanto Gustavo como Chanqui hacen, aparece Era Papano en Rivadavia. Sí. Y vos saliendo de la comodidad que vos dijiste. De la comodidad que yo tenía. Y tratar de... creía que ya mi tiempo había acabado. Claro. Acá no precisamente somos pibes los que estamos sentados. El único pibito sos vos y tu compañera de radio. Los únicos pibes. Los otros, pero escúchame, estamos todos para arriba, ¿eh? Es decir, tenemos poco hilo ya en el carretel para desenrollar. Bueno, los de 30 somos pibes, ¿o no? No, claro. Pelado no te tires a vivo. Pelado es Gustavo. Sí. Cuando vos estás y estás viendo lo que está pasando, y que vos toda tu vida, y hasta así educaste a tus hijos, la dedicaste a una convicción, a una idea que se transforma en algo intestino en vos, es decir, en algo que te mueve hasta en tu vida diaria. Y cuando vos ves que no entiende la nueva política que apareció ahora, no entiende que no hay división generacional de la política, sino puede haber jóvenes o viejos en la política, políticos honestos, políticos corruptos. Cuando vos ves esta situación, vos decís, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa? ¿Sigo haciendo lo mío? ¿O vuelvo a vuelvo a hacer lo que hice toda mi vida, juvenil y adulta? Tratar de construir en este país, al cual a mi generación le falta mucha gente, no discuto el número, yo sé que le falta mucha gente, generación que tuvimos que sufrir situaciones que gracias a Dios ni vos, ni los de tu generación, ni tus hijos, ni mis hijos, ni mis nietos van a sufrir. Tenemos que salir de nuevo. Y como yo tengo hoy un partido que vos lo dijiste y honestamente no se concluyó la idea, en donde parece un partido que anda un grupito por un lado, un grupito por el otro, aquellos que Chanqui fue realmente cauto en definirlo, yo lo digo, lacayos del poder. Hay otros que no aceptan su error, que en Gualeguaychú creían que esto era una oportunidad,
y hoy tratan de corregir el barco viendo si somos colectores de Macri con una fórmula propia en la PASO, o vemos y buscamos por otro lado El Salvador, sin antes definir qué y cómo vamos a sacar este país adelante. Entonces yo dije, de mi humilde lugar, en Rivadavia, en donde hay grandes defectos estructurales en Rivadavia, Rivadavia vive a través de un pedacito de la ciudad de Rivadavia que tiene estándar y confort, y el resto a la libre voluntad de Dios se encuentra librado. Entonces dije, desde mi lugar tengo que volver a salir, y mientras unos hablan de plazas, unos candidatos hablan de plazas, otros de un jardín botánico, otro de que va a ser las veredas, otro que se acuerda por ahí de que Rivadavia tiene un sector productivo importante que hoy está absolutamente librado solo al vandalismo. Mientras ellos están así haciendo fiestas, haciendo bailes, haciendo bingos, sorteando elementos y con jingles en la calle, y yo dije, bueno, con identidad y convicción, señora, a remar en el dulce de leche. Pero acá, los rivadavienses, los sanjuaninos tienen que saber que la Unión Cívica Radical no se regala, que no me pueden venir a quitar mi historia, que las 8 horas de trabajo fue una ley de don Hipólito Yrigoyen, No de Perón. no de Perón, que las primeras leyes de jubilación salieron en la época de Alvear, No, eran de Perón. no, son radicales, que el 14 bis es radical, No, es Perón. no, donde se consagran los derechos de los trabajadores, que es el artículo 14 bis, es de un radical, que YPF fue idea de un radical como Hipólito Yrigoyen, que la nacionalización nuevamente y la anulación de los contratos petroleros de YPF y la ley de medicamentos que significó que lo echaran fue de un radical, de don Arturo Illia, que ahora todos hablan de la austeridad y de la honestidad de Arturo Illia, hasta que me revela una señora que parece que en una época dijo ser radical y ahora, como decía Raúl, tiene una alta inestabilidad emocional, y lo peor de todo, que tiene un gran ego y una soberbia y un narcisismo tan extraordinario que a través de su ombligo pasa el mundo, que es la doctora Carrió, que me comparó a Garabano, creo que era Garabano, que comparó con don Arturo, que si hay alguien que se animó a enjaular los leones cuando los leones estaban sueltos y no ir a cazar leones en el zoológico bajando un cuadrito, fue Raúl Ricardo Alfonsín, que ahora venimos a hablar de los golpes económicos cuando a nosotros nos pegaron una patada en el trasero el señor Domingo Cavallo paseando por el mundo y cerrándonos el grifo, mientras un señor con patillas que decía síganme que no lo voy a defraudar, salariazo y revolución productiva, después llegó y lo nombró a Cavallo ministro de Economía y vendió hasta las joyas de la abuela. Hoy estamos hablando de que un neurocirujano nos dice que si no queremos una generación de persona que no pueda pensar y que sea esclava en el futuro, que cortemos esto, empecemos con un plan alimentario nacional. Necesitamos hablar de política nuevamente. Por eso salí en Rivadavia. Y primero porque no me van con los patrones de estancia. Cuando me dicen, vos podés, no podés. No, pará. Soy ciudadana y política. ¿De quién fue el salario mínimo vital y móvil? De Perón. No, don Arturo Illia. Don Arturo Illia. Los muchachos No. hicieron 13 paros generales. Y lo más importante para el movimiento obrero argentino, no sé, desde su aparición, es nada más y nada menos que el salario mínimo vital y móvil, que te garantizaba que un punto de inflación, medio punto de inflación, automáticamente en el mes se trasladaba al salario. Y por lo tanto, en la mesa de negociación, en la paritaria, vos lo que tenías que discutir eran mejores condiciones laborales o algún aumento salarial que estaba por arriba de la inflación. Y ahora discutimos las cláusulas gatillo. Bueno, por esa misma razón,
Changi dice el overol, yo digo el traje de candidata, porque el overol de militante, hace 3 años cuando me llamó por teléfono y me dijo, ¿qué haces? ¿A vos no te parece que el país nos necesita de nuevo en la calle? Yo soy viejo. Yo le dije, soy vieja. Yo también soy viejo. Y ahí empezamos con Setúbal 2. ¿Y sabés qué? La conducción nacional del Comité Nacional hoy no se anima a convocar a la convención que tiene que revalidar esta acuerdito electoral de captura de voto con PRO. No, pero lo tiene que hacer, ¿eh? La tiene que hacer, pero ¿sabés por qué no la convoca? Porque antes creía que estaba todo seguro. Y ahora no. Pero ahora, desde que radicales de convicción, de orgullo, que ponen el pecho y que dicen, ¿y vos sos radical todavía? Sí. ¿Pero no te parece? No, pará, este gobierno no es radical. No es radical. Es un gobierno conservador. Y el radicalismo no es un partido conservador, es un partido socialdemócrata. Que algunos lo hayan regalado es otra cosa. Entonces, frente a esta situación, nosotros estamos pasando un momento muy crítico en el partido. Pero no solamente nosotros, ya lo dijo Changi. El peronismo tiene un problema quizás mayor que el nuestro. Por esa misma razón, hay que, aunque se me castigó mucho porque internamente acá en el partido, en la conducción partidaria, porque yo llamé a 2 amigos a que me dieran una mano, para tratar de hablar de política. ¿Y por qué te castigaron? Y porque dice que yo meto en la interna. Yo no meto en la interna, yo estoy hablando de política. ¿Sabes cómo ¿Quién termino? no quería ir interna? Pero si yo, el único departamento que fue interna fui yo. Ahora me dicen en el departamento de Rivadavia, ganamos, tenemos el comité departamental. No pudimos poner las urnas porque la otra lista no se presentó. Déjame traducir esto, porque no resisten un argumento, no resisten un debate, esa es la verdad de las cosas. Me decís, ¿existe Cambiemos en San Juan? No. Ajá. Sí. No sé. Ah, no sabe. sé. Somos con vos. No, conmigo no. No, el frente es con vos. El frente es con vos. Sí. Tenemos un candidato a gobernador cuyo líder del partido, el líder partidario le tiró un ladrillazo pidiendo disculpas en una conferencia pública, porque es una pyme del Senado. Sí. Está el PRO, está el radicalismo. Es Cambiemos. Es Cambiemos. ¿Por qué le cambiamos el nombre? Porque no quieren que Cambiemos. En política, la vergüenza existe cuando sos un político deshonesto. Pero si vos no querés compartir un nombre, ¿por qué entonces te enojás cuando yo quiero llamar a amigos correligionarios para que debatamos de política interna, partidaria y de política nacional? ¿Entendés? Te entiendo. Y esto recién comienza. Delia Papano, te agradezco. Al contrario, el Gastoncito. domingo, bueno. Y ahí estamos, ¿viste? Fabián Martín dice, yo no sé dónde viene esta señora, fue lo primero que dijo. Después le dijeron, che, pará, que vos eras pibito de secundaria, esta mujer era Ya diputada, estaba, claro. ¿viste? Entonces después dijo que era una persona con mucha sabiduría y experiencia política, y sí me trató de vieja. Bueno, no te gusta nada, vos también, Delia, también. No, pero bueno, él dice que me gana fácil, yo no estoy en esto para ganar. Cuando un partido político piensa solamente en llegar al poder, se desvirtúan los horizontes. Un partido político está para sostener un sistema democrático y republicano. Y a veces te toca gobernar, a veces te toca hacer oposición. Para gobernar, un partido político está para hacer en favor de la gente. Y cuando es oposición, para controlar que no se desvirtúe el objetivo de hacer a favor de la gente. Gracias por venir y gracias por traer nada más y nada menos que a Changi Cáceres. Gracias, Changi, por venir. Te tomaste todo, digo, hasta la pastillita te tomaste. Si lo levanté de la cama, estaba enfermo, está enfermo. No, ¿en serio? Sí. Yo me tenía que internar el lunes y terminé acá el lunes. Bueno, gracias por el esfuerzo. No, me llamó, ojo. Me operaban el día de Gualeguaychú. Ahí está. Y llamé por teléfono al sanatorio y le dije que dispusieran del quirófano porque no iba a ir. Y me reprogramaron la operación. Me fui a Gualeguaychú. O sea que
No es una locura momentánea, Claro. es medio un estado permanente. El domingo, te comento, el domingo a la mañana me Claro. llama y me dice, mira, yo mañana tengo turno para internarme, Ahí está. para hacerme unos estudios, pero me lo han dado ahora. Entonces yo le dije, ni se te ocurra, Vení. venís. Yo Ah, acá, venís. decile a Alicia es la mujer, es como yo tengo el negro que me sostiene, Alicia lo sostiene a él, además de ser una gran dirigente política, una gran mujer radical. Le dije, decile a Alicia que se quede tranquilo, que te tengo a dieta y te cuido. Sí. Pero le dije, no me fallas, venís. Bien de casa. Y se vino. Ni me tuvo a dieta, ni me cuido un carajo. No, Gracias, pará, Chanqui. sí, escúchame, lo obligo a que coma liviano y vos le das milanesa. Bueno, yo no sé, te habrá parecido, no era milanesa. Claro, bueno. Era de soja en todo caso. Claro, claro. Era una hermosa milanesa y frita. Gustavo, gracias por venir. placer, ¿sí? un gusto. Gracias por venir. Gracias, Gracias. Gastoncito, por Gracias por la invitarnos. oportunidad. Hermosa charla. Y bueno, voy a estar en carrera de nuevo. Bueno, dale, la seguimos otro día porque no tengo más tiempo. Listo, te quiero, bebé. Un Chao, beso. pausa.